Razones e intereses a vueltas con la construcción social y la simetría. El objetivo de esta tercera clase, después de la primera haber trazado un bosquejo histórico de cómo se ha llegado a esta situación de conflicto entre la filosofía y la sociología de la ciencia, y después de esa segunda clase en la cual he intentado poner pues, lo que podían ser las premisas para una filosofía materialista de la ciencia que permita dar respuesta y solución a ese conflicto, en esta tercera vamos a empezar a ir atacando uno a uno los principios de la sociología del conocimiento científico, para en la cuarta extraer una serie de conclusiones finales que nos permitan, como si dijéramos, ponerle coto. Entonces, me gustaría comenzar hoy revisando algunos casos de estudio internos que han realizado los sociólogos de la ciencia. Los sociólogos de la ciencia, fundamentalmente, de lo que ha sido la segunda oleada dentro de la sociología del conocimiento científico, que sería el programa empírico del relativismo de la Escuela de Edimburgo. Esos casos que voy a tomar como referencia son fundamentalmente tres. Uno de ellos es el estudio que hizo sobre el estudio, a su vez, de los neutrinos solares Trevor Pinch, un sociólogo y físico. El segundo estudio que voy a tomar en cuenta, en consideración y que explicaré en su momento, es el que hizo a propósito de la construcción social de los quarks un físico y sociólogo llamado Andrew Pickering. Y el tercero es quizás el más conocido de esos casos de estudio, que es el que realizaron a principios de los años 80 Bruno Latour y Steve Bulgar dentro de un laboratorio de biología sobre cómo se construyó socialmente, en teoría, la hormona liberadora de tiroteopina. Estos tres casos tienen, que en su momento voy a ir intentando explicar, tienen en común algo. Ese algo que tienen en común es el virus del teoreticismo. Me voy a intentar explicar. El argumento básico que dan estos sociólogos de la ciencia es el siguiente. Estos científicos, que ellos han estudiado en estos casos concretos, tienen unas evidencias empíricas muy pequeñas. Son tan pequeñas esas evidencias empíricas que son prácticamente insignificantes. Por ejemplo, en el estudio de los neutrinos solares, los científicos solamente encontraron un tercio de los que habían predicho. En el caso del estudio de los quarks y de su relación con el modelo estándar de la física de partículas, solamente encontraron 100 casos de corriente neutra en interacciones débiles después de haber estudiado 290.000 fotografías de una cámara de burbujas gigante. Y por último, para fabricar 1 miligramo de esa hormona liberadora de tiroteopina, tuvieron que usar 500 toneladas de cerebros de cerdos y ratas para destilar, ya digo, 1 microgramo de TRH, que es las siglas con las que se conoce a esta hormona, este factor liberador de la hormona. Entonces, el argumento de los sociólogos es, después de haber hecho este estudio de caso, que el mundo tiene tan poco peso en las decisiones científicas que los propios científicos deciden contingentemente, es decir, no de una forma necesaria o obligada por los hechos, qué hechos, precisamente, y qué conceptos científicos dan por válidos. Dicho de otra manera, para los sociólogos, en la ciencia en controversia, es decir, la ciencia en acción, la ciencia que está en proceso de construcción, las certezas surgen de resultados ambiguos. ¿Y qué es lo que determina que se acepte un resultado o no, u otro, una lectura u otra de esos resultados ambiguos? Según ellos, es la imposición que realizan los científicos que gozan de más autoridad. Ahora bien, cuando ellos hablan de autoridad, matizaría yo aquí, pues con línea con la sociología mertoniana, que cuando ellos dicen autoridad quieren decir de aquellos científicos que gozan de mayor credibilidad y que la ciencia, como es una peculiar institución social, tiene la particularidad o la especificidad de que aquellos científicos que gozan de mayor credibilidad son, curiosamente, aquellos que han realizado anteriormente mejores trabajos. O dicho de otra manera, que la credibilidad y la autoridad que ponen como valor fundamental los sociólogos, como valor social, es una recompensa a una serie de valores nosiológicos, como pueda ser el hecho de que el científico haya sido habilidoso, haya mostrado destreza en investigaciones anteriores, etcétera, etcétera.
Pero claro, este paso de volver a reconectar estos valores sociales, el de la autoridad o el de la credibilidad, con una base noseológica, es un paso que los sociólogos de la ciencia, del conocimiento científico, se niegan a dar. Además, también habría que decir otra cosa, en línea con los mertonianos. Estos ejemplos que analizan los sociólogos del conocimiento científico, es cierto que muestran, son casos más abiertos, pero claro, porque también ellos están estudiando casos muy peculiares de la investigación científica, es decir, si ellos estudian casos de investigaciones que todavía no han sido aceptadas o que están en los límites del conocimiento científico aceptado, no es de sorprender que encuentren muchísima más contingencia y menos cadenas de razonamientos necesarios que si, por ejemplo, estudiasen ciencias cerradas, como por ejemplo sí que hizo Merton. Merton estudió la mecánica en el siglo XVII, una mecánica que estaba en proceso de cerrarse como ciencia y que efectivamente, cuando él la estudió 300 años después, sabía positivamente que se había cerrado. Por lo tanto, no hay que sorprenderse de que los casos de estudio que ellos seleccionan, tomando como una cosa positiva el hecho de que sean casos abiertos, pues muestren una serie de rasgos que posiblemente no sean extrapolables a casos ya cerrados o casos históricos de siglos pasados. En cualquier caso, desde la filosofía materialista de la ciencia, ¿cómo se les podría contraatacar? A mi juicio, habría que señalar que no hay un círculo vicioso, como ellos dicen, en el sentido de que el científico dice que la naturaleza ha encontrado esto, pero en el fondo es el propio científico el que está poniendo eso en la naturaleza. Pues bien, no habría esa especie de círculo vicioso, sino que lo que en verdad hay en el funcionamiento de los científicos, y en estos casos, como voy a intentar mostrar, es lo que se llama habitualmente pues, el circularismo. Es decir, lo que van realizando los científicos es una codeterminación de materiales, entre esos materiales aparecen teorías, pero aparecen también aparatos, términos, etcétera, etcétera. ¿De qué forma? Pues lo hacen generalmente reconstruyendo, es decir, pues muchas veces refinando experimentos, reproduciéndolos, en el caso de afinando conceptos teóricos, de la siguiente forma. Por ejemplo, intentan en los experimentos eliminar los ruidos, repetir el mismo experimento una y otra vez para que se vea que cualquier factor subjetivo, como pueda ser un fallo en el aparato o una mala disposición del montaje experimental por culpa de un torpe científico, poder eso, como si dijéramos, segregarlo. Después de haber hecho ese tipo de afinamientos en cuestiones experimentales, pues también refinan sus propios conceptos científicos. Es decir, que eso que a ellos les parece una especie de círculo vicioso, en el fondo es la propia lógica material que está detrás de las ciencias, en las cuales pues los científicos no es que tengan una teoría con la cual, como decía Popper, son redes con las que captan hechos, sino que van, como si dijéramos, esa serie de materiales que están dados continuamente, pues intentando adaptarlos, establecer cadenas entre ellos. De esta forma, lo que sucede es que si uno comprende desde esa perspectiva materialista, una perspectiva que concibe la ciencia mediante operaciones, puede evitar esa especie de idealismo absoluto al que conducen la mayoría de estudios de la sociología de la ciencia, en la cual se viene a decir que la conclusión negociada de las controversias científicas es la causa de lo que sea o no sea el mundo. Es decir, que el diálogo que mantienen los científicos es en el fondo lo que determina lo que sea o lo que no sea el mundo. O dicho de otra manera, las ideas acaban determinando los hechos. Esa es de cabeza la situación a la cual nos abocan muchos estudios de sociología de la ciencia. Pero ya digo, lo que uno puede ver es que en el científico lo que van haciendo es diversos cursos operatorios que involucran trabajo con las proposiciones, pero también trabajo con términos materiales, pues van buscando que esos cursos vayan entre sí entrelazando, vayan produciendo identidades sintéticas. Y obviamente hay identidades sintéticas más fuertes que otras. Si uno analiza pues, identidades sintéticas que están recién construidas o están en vías de construcción, como son estos casos que analizan los sociólogos del conocimiento científico, no es de extrañar que esos cierres sean muchísimo menos fuertes que, por ejemplo, los de la mecánica, bien asentada desde el siglo XVII. Entonces, en cualquier caso, ¿qué podríamos decir? Resumiendo,
uno debería admitir, desde una perspectiva, a mi juicio, materialista, lo siguiente, que en el desarrollo teórico de la ciencia hay bastante contingencia. Quiero decir, los conceptos son muchísimo más plásticos que los aparatos o que los propios términos encasados, que las propias sustancias químicas. Ahora bien, el mundo presenta ciertas líneas morfológicas más o menos estables, y por mucho que los sociólogos nos digan que esas líneas morfológicas son una construcción social, los científicos, por ejemplo, si intentan cruzar perros y gatos, no van a conseguirlo nunca. Es decir, que el mundo presenta unas líneas de tendencia, ya digo, más o menos estables, que impiden que los conceptos científicos los recorten arbitrariamente. ¿Esto a qué nos lleva? A que sí, que en el desarrollo de las teorías, y el ejemplo lo tenemos pues, en teorías, muchas teorías cosmológicas, que son colindantes con la metafísica, pues obviamente allí hay una mayor libertad, por decirlo de alguna manera, pero en el momento en el cual ese tipo de cursos meramente teóricos se engranan con cursos experimentales que, como suele ser habitual, pues la libertad ve reducido muchísimo su franja, en el sentido de que, ya digo, que uno puede, por mucho que quiera, relativizar el experimento y la teoría, pero no puede llegar nunca a decir que no juega un papel alguno en la ciencia. De hecho, las capacidades manipulativas y predictivas de la ciencia están ahí con independencia de los diálogos que tengan entre sí los científicos. Y voy a poner un ejemplo, refiriéndome al primer experimento de los que he mencionado. El experimento, ya digo, de los neutrinos solares que analizó Trevor Pinch. El experimento consiste en lo siguiente. Generalmente, dentro de la energía nuclear conocemos dos modelos para producir energía. Uno es romper átomos, la fisión, y el otro sería juntar átomos para producir otros átomos más pesados, que sería la energía de fusión. Una de las teorías que en los años 40 y 50 empezó a estar en boga es que era intentar explicar cómo las estrellas son capaces de producir tanta energía. Si fuera por fisión, el Sol mismo debería haberse extinguido hace millones de años. La habitual era pensar que el Sol, la energía que está produciendo el Sol y está emitiendo continuamente, irradiando hacia el resto de planetas del sistema solar, es una energía de fusión, por fusión nuclear. Ahora bien, no podemos experimentar ni manipular directamente el Sol, por lo tanto, todo lo que uno puede hacer para intentar, como si dijéramos, justificar la teoría de que la energía solar es una energía procedente de la fusión nuclear es indirectamente, mediante experimentos en la Tierra. ¿Qué experimentos? Pues aquí es donde entra el papel de los neutrinos solares. Si el Sol producía su energía mediante fusión, debería emitir de una forma más o menos continua hacia la Tierra y hacia el resto de planetas neutrinos solares, en una determinada cantidad que predecían pues, otras teorías físicas que a su vez estaban bien comprobadas porque habían sido pues, puestas a prueba en los aceleradores de partículas. La idea es que habría que intentar medir cuántos neutrinos solares se reciben en la Tierra. El neutrino es una partícula muy sutil que interactúa, que prácticamente no interactúa con la materia grosera, con la materia a la que estamos habituados. Entonces, unos físicos, el físico Davis, decidió comprar a una empresa minera estadounidense unas antiguas minas que tenía a medio explotar. Y bajo tierra tenían esta empresa tenía una cámara enorme en la cual había litros y litros de una sustancia que empleaban para limpiar el material minero. Él lo vació y lo llenó de un líquido con un gran contenido de cloro. La idea era la siguiente: si existían neutrinos solares, iban a interactuar con el cloro y algunos de esos átomos de cloro que estaban en ese tanque gigantesco deberían formar un tipo de cloro modificado pues, por esos neutrinos, que podría ser detectado. Bien, el problema era, por tanto, medir cuántos átomos de cloro modificados, cuántos isótopos se detectaban y, por tanto, que serían los que habían sido afectados por los neutrinos. Bien, el problema es que solamente se detectó un tercio de los que estaban predichos teóricamente. ¿Qué se hizo entonces?
Fíjense lo interesante, los sociólogos de la ciencia nos advierten continuamente de que la ciencia se impone por la autoridad de los científicos de más prestigio, por factores sociales. Este experimento tuvo muchísima financiación, porque si salía exitosamente quería decir que la teoría de la fusión estelar, de que las estrellas generan su energía mediante fusión nuclear, quedaría firmemente confirmada. Es decir, todos los factores sociales apuntaban a que el experimento tenía que salir bien, y sin embargo el experimento salió mal. Esto, a mi juicio, demuestra que a veces, por muchos factores sociales que haya, el mundo presenta una serie de líneas morfológicas que pueden ser totalmente independientes de nuestros pensamientos o deseos. Es decir, pese a la gran expectativa social para que la teoría astrofísica de que la fusión nuclear es la fuente de energía de las estrellas recibiese apoyo experimental, la realidad material fue muy terca y el experimento de Davis mostró que 2/3 de los neutrinos solares no estaban, se habían esfumado. Y entonces, ¿cómo se intentó superar esta contradicción? Pues esto es un ejemplo muy claro de circularismo, de cómo funcionan los físicos y los diversos grupos científicos intentando codeterminar diferentes materiales. En primer lugar, ¿qué intentaron? Ajustar el experimento. ¿De qué forma? Davis comprobó que el tanque tenía la composición adecuada, que los detectores funcionaban, etcétera, etcétera. Volvió a repetir el experimento. Solamente aparecía otra vez 1/3 de los neutrinos solares. Siguiente paso. Vamos a intentar hacer el ajuste, la codeterminación en otro sitio, en la teoría. Diferentes físicos teóricos intentaron ajustar la predicción a la baja. No lo consiguieron. Consiguieron bajar el número de neutrinos que uno debería detectar por recurriendo a hipótesis. A muchos otros físicos les pareció que esto era una cosa totalmente ad hoc. Puesto que aún así ni por esas conseguían que la teoría cuadrase con el 1/3, decidieron otra vez volver al campo experimental. ¿Y qué se le ocurrió a Davis? Pues un experimento muy interesante, y es: vamos a ver si los detectores funcionan bien. Y en ese tanque de miles y miles de litros de cloro soltó exactamente 500 átomos de argón radiactivo. Y los detectores detectaron exactamente 500 átomos. Es decir, los detectores funcionaban perfectamente y, por tanto, si no se detectaba ningún átomo más de cloro radiactivo o de argón radiactivo, era porque no lo había, no por un escape experimental. Bien, entonces, tercer paso, ¿qué hicieron la comunidad de físicos? Volver a intentar hacer el reajuste en los componentes formales, como si dijéramos. ¿Qué se les ocurrió? Se les ocurrió la teoría de lo que se conoce como la oscilación neutrónica. Efectivamente, el Sol manda a la Tierra un flujo de neutrinos, pero es que en el camino hacia la Tierra hay 3 tipos de neutrinos. Y lo que se les ocurrió es que, visto que solamente se detecta 1/3 y que solamente hay 3 tipos de neutrinos, ¿qué es lo que puede pasar? Que por el camino los otros 2/3 cambien aleatoriamente de tipo de neutrino, y por eso solamente nosotros detectamos 1/3. ¿Dónde están los otros 2/3? Pues es porque por el camino han cambiado de tipo de neutrino. Bien, este tipo de teoría, al final, la solución a este caso vino en 2002. El experimento que les estoy contando es de los años finales de los 80. En 2002, en un observador de neutrinos japonés y canadiense, pues se encontró, con varias fotografías de cámaras de burbujas, efectivamente, pues cómo ciertos neutrinos arrojaban por lo menos pruebas más o menos indirectas de la teoría de la oscilación, de que era posible que esos neutrinos, por diversos efectos, cambiasen de composición. Lo que me interesa retener de este experimento es eso, que pese a todas las expectativas sociales para que el experimento fuese exitoso, el experimento salió mal. Y eso obligó a reformular toda la física. Si los sociólogos tuviesen razón, la mayoría de experimentos deberían salir siempre exitosos a la primera. No debería haber nunca experimentos fallidos. Contaré ahora del segundo experimento que les había mencionado. Es el experimento que refiere a la detección de los quarks. El estudiante de esto es un sociólogo físico de partículas llamado Andrew Pickering.
él sostiene que los quarks son una construcción social, o dicho de otra manera, que son un invento de la comunidad científica de los físicos. Él precisamente es físico, es decir, él también se reconoce como inventor de ellos. ¿Cómo se ha intentado alguna vez detectar a los quarks? Como ustedes saben, los quarks fueron postulados por Hellman y otros físicos desde un punto de vista puramente teórico para intentar explicar una serie de hechos. Bien, en los años 70 se hizo muy famoso un experimento que hicieron en la Universidad de Stanford. Este experimento intentaba detectar a los quarks y construyeron dos bolitas muy pequeñitas de niobio. Las rociaron con electrones y con positrones, y lo que intentaban ver era cómo variaba la carga eléctrica de una bolita a otra. ¿Qué es un quark? Un quark no es más que una carga eléctrica de valor fraccionario. Las cargas eléctricas básicas son los electrones. Los quarks son cargas con valor fraccionario. Hay quarks que tienen una carga eléctrica de 1/3, otros de 2/3. Bueno, pues si midiendo con aparatos de precisión esas dos bolitas, las oscilaciones que había entre ellas, veíamos que una de repente la carga cambiaba y no cambiaba en una unidad entera, sino que cambiaba en 1/3 o 2/3, eso quería decir porque uno de los quarks debería haber saltado a la otra bolita y por lo tanto podía eso apoyar la teoría de los quarks. Bien, es cierto, los físicos de la Universidad de Stanford consiguieron que el experimento saliese bien. Problema, ninguna otra universidad norteamericana fue capaz de repetirlo. Y entonces se puso muy de moda una camiseta que llevaban los estudiantes de física allí en Stanford que ponía: si quieres ver quarks tienes que venir a nuestra universidad. Y eso era un poco pues la crítica, ¿no?, a cómo en principio ellos la camiseta la llevaban con orgullo, en el sentido de decir, es que los demás equipos experimentales son muy malos y no son capaces de repetir el experimento. Claro, cuando pasaron 10-20 años y solamente hubo ese experimento había salido bien una vez y fue precisamente allí, pues es cuando se empieza a cuestionar. Quiero decir, si no hay, fíjense, se puede empezar a pensar que los componentes subjetuales, las figuras subjetuales que estaban en esa cadena de cursos operatorios, no se habían podido segregar. Si se hubiesen podido segregar, el experimento se hubiera podido repetir en otra universidad americana o europea. Si no se pudo repetir es que seguramente ahí había algunos factores que impedían pues construir un teorema científico. Bien, pero sin embargo los quarks a día de hoy sí que se aceptan, y se aceptan por un experimento que se realizó a finales de los 90, principios de los 2000. Un experimento que lo llaman el experimento de Rutherford modernizado. Es la misma idea que tuvo Rutherford en su especie de taller electricista. Si uno ve una foto de donde trabajaba Rutherford a principios de siglo, parece el taller de un chapuzas de barrio, todo lleno de cables y diversos aparatos. Rutherford, como ustedes saben, descubre el núcleo atómico. Y la idea que él tiene básicamente es muy sencilla: lanzar partículas alfa contra átomos. Él no sabía que había una cosa que era el núcleo atómico, y entonces lo que esperaba era que la mayoría de partículas, al lanzarlas contra el átomo, las partículas alfa están cargadas positivamente, pues y en el átomo, al ser neutro, tiene que haber cargas positivas. Él pensaba que las cargas positivas no estaban concentradas en un núcleo, sino que estaban difuminadas por toda la corteza atómica, pues las partículas alfa rebotarían. Y su sorpresa fue que la mayoría de partículas alfa pasaban sin ningún problema, pero que solamente algunas rebotaban y rebotaban radicalmente. Según sus propias palabras, era como si uno disparase una bala contra una hoja de papel y de repente la bala se te volviese rebotada hacia ti. Rutherford lo que conjeturó es: debe haber una carga positiva muy fuerte en el núcleo, donde deben estar lo que luego se llamarían los protones, junto con los neutrones, y en el resto, orbitando alrededor del átomo, están los electrones. Y eso fue lo que llevó al descubrimiento del núcleo atómico. Pues la idea que tuvieron varios físicos a finales de los 90 y principios de los años 2000 para demostrar la existencia de los quarks es similar. Si las partículas como un protón están formadas por quarks, es como si tuviéramos una especie de canica que a su vez tiene 3 canicas dentro. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Intentar disparar hacia donde estén las canicas. Si yo disparo hacia esas zonas, otras partículas muy rápidas y muy pequeñas
me deben salir rebotadas hacia mí, mientras que si disparo hacia donde no estén las 3 canicas que componen la canica grande, pues atravesarán sin problemas. Ese fue, en cierto modo, es la misma idea que había aplicado Rutherford, hecha pues a una escala muchísimo más pequeña. Y lo que ha demostrado el experimento es que efectivamente, por lo menos los protones, pues están compuestos de una serie de quarks que se manifiestan en el hecho de que cuando uno dispara partículas muchísimo más pequeñitas, como positrones o electrones contra ellos, a los puntos adecuados, es decir, los puntos simétricos, que es donde se supone que estarían esas partículas, rebotan, mientras que si los lanza a otras partes, pues acaban rompiendo la partícula. Pues bien, ya digo, el experimento por mucho que diga Pickering que es una construcción social, se puede decir, el concepto de quark, el concepto teórico, es posible que sí que sea una construcción social, pero en el momento en el que ese concepto se empieza a engranar con una serie de experimentos que van funcionando, que van permitiendo ciertos avances, pues es mucho más difícil sostener que sea una construcción social. Habría que empezar a ver que, por ejemplo, cuando logramos manipularlos, dejan de ser una especie de elemento de cálculo, una especie de hipótesis, para convertirse pues, en una hiperrealidad, es decir, en un nuevo objeto científico, una nueva entidad científica que se incorpora pues, al mundo cuántico, a ese trocito de mundo que manejan los físicos. Y finalmente, ¿qué se podría decir con respecto al tercer caso que estoy revisando de los sociólogos del conocimiento científico? El estudio que hicieron de cómo producían el factor liberador de tirotropina ciertos biólogos moleculares. Y como ya saben, Bruno Latour, un antropólogo, decidió meterse en el laboratorio y tomar notas de todo lo que hacían los científicos. El problema es que, como dice Pierre Bourdieu, el otro sociólogo francés, y por cierto totalmente enemistado siempre estuvo con Latour, al cual consideraba un fantoche, y es que Latour, aunque es muy provocativo en sus análisis, hay ciertas partes que, como voy a intentar ver, son interesantes, sobre todo cuando plantea cuestiones ontológicas, que a Bourdieu le parecían pues, que eran demenciales, pero que tienen su sentido, como intentaré en su momento explicar. Bien. En la crítica que hacía Bourdieu a Latour y a Bulgar en su estudio es que eran puro textismo. ¿En qué sentido? Si ustedes leen ese libro, del cual luego Latour matizó mucho y ha ido renegando en sucesivas etapas, lo que ellos decían es que el producto final del laboratorio era un artículo. Es decir, lo que hacían los científicos dentro del laboratorio era, en el fondo, por complicadísimas cadenas de operaciones, producir textos. Que al final lo que salía del laboratorio no eran más que textos, artículos científicos, gráficas. Claro, ¿por qué este textismo? ¿Por qué esta especie de idealismo llevado al límite que les llevaba a pensar que en un laboratorio lo único que se produce no son más que palabras y signos? Bien, lo primero que hay que decir es que, a mi juicio, cuando el sociólogo visita a la tribu científica, no se comporta ni mucho menos como un antropólogo. Se está comportando más bien como el nativo indocumentado que viene a ver a los antropólogos. El antropólogo, cuando partía hacia África, partía, como si dijéramos, armado con todo el saber de su siglo. Cuando Latour entra en el laboratorio, lo hace armado con ningún tipo del saber de su siglo. Es decir, no es el antropólogo que esté visitando a los salvajes, es el salvaje que está visitando a los antropólogos, lo cual hace que se den descripciones francamente de broma. Por ejemplo, la de la pipeta. Cuando describe cómo funciona una pipeta en un laboratorio, dice, los científicos bajo estudio, dice, cogen una especie de aparato de cristal que ellos llaman pipeta, lo usan para recoger una especie de sustancia que ellos llaman líquido, y dicen que son capaces de mover ese líquido de un lugar a otro del laboratorio usando la pipeta. Luego quitan el dedo y esa especie de cosa que llaman líquido cae en el sitio. Ellos dicen que el líquido que cae es el mismo que había entrado en el comienzo, en el punto de origen del movimiento a través del laboratorio.
Claro, puestos a deconstruir, ¿por qué no también deconstruir que cuando dicen al principio de la descripción de la pipeta que es un objeto de cristal? Si el propio concepto de cristal ya está pues suponiendo ahí una serie de conocimientos científicos, ¿no? El problema es, fíjense, cuando uno lee este tipo de descripciones, uno tiene la sensación de que no está viendo a un antropólogo en un laboratorio, sino que está viendo a un salvaje pues con su taparrabos que se ha metido en el laboratorio y que no sabe muy bien lo que está viendo. A mí me recuerda al personaje del Corazón de las Tinieblas de Conrad, que dirigía el barco, que era un negro al cual le habían puesto de fogonero y manejaba muy bien el barco, pero lo único que él sabía del barco es que en la caldera había un dios del fuego y que era muy hambriento y que lo que comía era esa especie de piedra negra que le daba y que cuando rugía es que tenía hambre porque le sonaban las tripas y entonces tenía que darle de comer. Claro, él hacía funcionar muy bien el barco, pero no comprendía absolutamente nada de lo que ahí estaba pasando. Pues esta descripción que leída en un libro de Conrad pues nos hace sonreír, es la que se toman en serio los sociólogos cuando estaban leyendo el libro de Latour y de Bulgar. Entonces, en este libro, pese a que es interesante porque valora mucho la práctica manual y casi artesanal de los científicos, el problema es que Latour y Bulgar se acaban agarrando a lo único que comparten con el científico, que es el texto. Los dos leen inglés. Entonces, claro, no es de extrañar que puesto que lo único que ambos comparten, el único punto en común, el único nexo que tienen es los textos, Latour crea que los textos son precisamente lo que produce el laboratorio. Oiga, no, lo que produce el laboratorio y el producto final del laboratorio no es un texto, lo cual sería una especie de caer en el fetichismo de la mercancía, sino que es esa sustancia sintetizada. Esa sustancia sintetizada que, por cierto, es muy bonito cómo se genera esa verdad científica. Ellos consiguen extraer de la cabeza de los cerdos una serie de... El factor es el liberador de la hormona, el TRH. Y mediante diversas máquinas, espectrógrafos de masas, etcétera, que son capaces de analizar dónde están los picos de aminoácidos, etcétera, construyen ellos sintéticamente una molécula que creen igual. El otro curso, el curso sintético. Y las comparan dentro de otra máquina que es el cromatógrafo. Y, curiosamente, los picos de las dos sustancias se superponen, coinciden. Es un ejemplo muy bello de una identidad sintética, de un curso operatorio que se podría llamar el curso operatorio de extraer de la cabeza de los cerdos lo que se cree que es el factor liberador, un curso productivo de artificialmente, pues con ciertos aminoácidos encazados, manipularlos, producir una hormona que se cree similar y ese aparato que funciona como un relator que los compara y que ofrece una gráfica en la cual aparecen que los picos de las dos sustancias coinciden, o dicho de otra manera, que la sustancia sintetizada y la sustancia natural eran idénticas, o dicho de otra manera, que habían descubierto la composición química del factor liberador de la hormona. Esa sustancia, ese péptido sintetizado, ese es el producto final del laboratorio, no el artículo. El artículo es algo que puede venir después, pero es el péptido sintetizado, esos microgramos, lo que es el producto del laboratorio. De hecho, ¿qué hace un buen etnólogo cuando iba a África o a algún país en los mares del sur? Se traía para su museo no solamente, pues iba a decir textos, pero no se solía traer textos de las tribus, se traía escudos, los carcacs, pues vestidos, taparrabos. Un buen etnólogo de la ciencia no debería llevarse a su laboratorio, su despacho en París para escribir su libro solo textos, debería haberse llevado tubos de ensayo, debería haberse llevado botes de cristal con las sustancias encasadas, algunos gramos de la nueva sustancia sintetizada. Es decir, un buen etnólogo no solamente de la ciencia, no solamente se hubiera llevado los textos, sino muchísimas más cosas. Hubiera montado un verdadero museo de la etnología, de la ciencia, en el cual no solamente estarían artículos científicos, sino que se tendría que haber llevado incluso el cromatófago, se lo hubiera tenido que llevado, y también se tendría que haber llevado pues toda la cantidad de aparatos y dispositivos químicos que había allí, si hubiera querido hacer acopio de ellos. Es decir,
Fíjense que lo que muestran estos tres ejemplos es las lagunas que tienen los sociólogos al analizarlos. Lagunas que tienen que ver sobre todo con que sobrevaloran los factores sociales o son incapaces de comprender la propia práctica científica en unos términos materialistas, ya que están muy influidos por este virus del teoreticismo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues esto pasa porque ellos han pasado de estudiar la verificación a estudiar la veridicción, es decir, no cómo las cosas se hacen verdad, sino cómo las cosas se puede afirmar que son verdad. Ellos han, como si dijéramos, desplazado su punto de interés a un punto puramente lingüístico. Entonces, no es de extrañar que cometan esta serie de errores. Esto está ligado con lo que yo llamo los tres principios de la sociología del conocimiento científico. Los tres principios que en esta clase voy a analizar dos de ellos y el tercero lo dejaré para la última. Esos principios son muy esquemáticamente los siguientes. Un primer principio, que es el principio de naturalismo. Ellos creen que la actividad científica puede ser estudiada de forma científica, como cualquier otra actividad natural. O dicho de otra manera, ellos creen que se puede hacer ciencia de la ciencia. Una segunda postura, un segundo principio que ellos adoptan es el del relativismo. Cuando un sociólogo de la ciencia estudia la ciencia, ha de ser relativista, en el sentido de que no debe pensar que los propios científicos bajo estudio tienen un punto de vista privilegiado sobre la realidad. Y por último, el tercer principio, que es por el que voy a comenzar, es el del constructivismo social. La idea de que todos los objetos científicos son meras construcciones sociales, en las cuales el mundo, lo que ellos llaman mundo, juega un papel prácticamente insignificante. Comenzaré de estos tres principios, naturalismo, relativismo y constructivismo social, analizando el tercero, haciendo un análisis de qué quieren decir los sociólogos de la ciencia cuando analizan la construcción social. Bien, los sociólogos dan cuenta de las decisiones científicas no en términos de razones, sino de intereses. Es decir, pasan de lo que antes se llamaría la verificación a la veridicción. Lo que les interesa no es por qué algo es verdad, sino por qué algo se afirma como verdad. Y para ellos, cuando un científico publica un resultado en un artículo, no lo hace porque haya encontrado una verdad, sino porque está buscando ganar crédito dentro de la comunidad científica. De esa forma, el conocimiento científico sería una mera construcción social, es decir, sería una consecuencia del entramado social que está detrás de la ciencia, léase las creencias, las expectativas, la ideología, la cultura. Ahora bien, una primera crítica que se podría hacer a esto es que si los científicos actuaran movidos solo por el reconocimiento social, por ganar prestigio, pues harían mejor en dedicarse al deporte o al rock and roll, lo cual seguramente les reportaría muchísimo mayor prestigio que dedicarse a una actividad como la ciencia. Ahora bien, si uno decide tomarse en serio el constructivismo que ellos practican, hay que ver que ellos practican un constructivismo de lo más radical. No solo nos están diciendo que las justificaciones o las explicaciones sociales que dan los científicos son construcciones. Nos están diciendo que los propios hechos científicos, que los propios científicos definen como naturales, son meros constructos sociales, meros artefactos sociales. Ahora bien, lo que voy a intentar mostrarles es que la antropología constructiva de la ciencia es una especie de lobo con piel de cordero. El peligro, la mayoría de filósofos de la ciencia, cuando oyen la palabra constructivismo, pues echan a temblar. Ellos están acostumbrados a defender una especie de adecuacionismo o de descripcionismo o moverse simplemente en una especie de teoreticismo en el cual el debate de la verdad pues, se ha dejado aparcado. Pues bien, lo primero que hay que decir es que el peligro no viene del género, no viene del constructivismo, sino que viene de la especie. El primer constructivista, conviene recordar, fue Carnap. Carnap tiene un libro, uno de los libros fundamentales del Círculo de Viena, se llama textualmente La construcción lógica del mundo. Es decir, los primeros constructivistas fueron los propios positivistas, que intentaron realizar una construcción del mundo en términos lógicos. Entonces, ¿qué es lo nuevo que han hecho los sociólogos? Ellos han añadido el calificativo social. Ellos intentan hacer una construcción de la ciencia en términos sociales. Bien, lo que yo voy a intentar hacer es
Estoy de acuerdo, la ciencia es una construcción, pero es una construcción material. ¿En qué sentido? Voy a intentar defender lo siguiente, que efectivamente los hechos científicos son construcciones, pero son construcciones sociales solamente en un sentido trivial y secundario, porque primariamente son construcciones materiales. Y voy a intentar explicar, enlazando con lo que vimos en la segunda clase, qué quiere decir esto. Bien, la sociedad, a mi juicio, orienta el alcance ontológico de la ciencia, y lo orienta el alcance ontológico de la ciencia en varios sentidos. En primer lugar, hay una acción causal limitativa. Eso tiene que ver con la idea de que la sociedad y la ciencia están correlacionadas, que decíamos ayer. Por ejemplo, cada época solamente se plantea los problemas científicos que ya tiene abiertos, lo cual es algo normal. La acción social de la ciencia también es directiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que el estado del mundo funciona como una especie de aguja indicativa de los fenómenos que hay que estudiar. Es decir, los científicos, cuando empiezan a estudiar un nuevo fenómeno, parten del mundo que ya está hecho, del que está fabricado. Pero hay más. También hay una tercera función, que es la más importante, que es la función, la acción social conformativa o de impronta, lo que a veces hemos llamado la impronta social, que quiere decir que cada época solamente dispone de una serie de técnicas y artefactos accesibles. Dicho de otra manera, por supuesto que la sociedad orienta el alcance, ya digo, ontológico e incluso noseológico de la propia ciencia, pero la ciencia, si cierra, se independiza por completo de la sociedad. Dos ejemplos. La mecánica, que surge de la balística, a día de hoy es tan independiente de los cañones y del lanzamiento de proyectiles, pese a que haya surgido de ellos. Otro ejemplo, la física nuclear. La física nuclear surge en un contexto muy determinado de la guerra, pero a día de hoy la física atómica es por completo independiente de la guerra. Pondré algún ejemplo más. Ciertas proteínas, o el agua pesada, o el uranio enriquecido, entidades científicas que forman parte de nuestro mundo actual. La ciencia ha ido ampliando el mundo, añadiéndonos esa especie de actividades. Y fíjense que estoy diciendo ciertas proteínas, muchas de ellas sintetizadas artificialmente, el agua pesada, fabricada en grandes industrias con un interés generalmente estratégico en la guerra nuclear, el uranio enriquecido, excuso decirlo, pues son productos que son muy fáciles de producir hoy día, en pleno siglo XXI, pero que su fabricación era sencillamente imposible en los albores del siglo XVII. La razón, que se carecía de la cultura instrumental adecuada. Es decir, la sociedad ya está orientando a partir de la cultura instrumental, del conjunto de técnicas y de aparatos que están disponibles, hasta dónde puede llegar o no la ciencia. Pero ya digo, si la ciencia cierra, acaba independizándose de esos factores. Otro ejemplo que se puede dar es el del plutonio 239, o simplemente cogiéndose en la tabla periódica cualquier tierra rara. La mayoría de tierras raras o elementos radiactivos han sido descubiertos artificialmente, en los aceleradores de partículas o mediante diversos experimentos con sustancias radiactivas. Esas sustancias, como por ejemplo el plutonio 239, son inexistentes en la naturaleza. No existen en la naturaleza. Solamente existen en los aceleradores de partículas donde han sido construidos por medio de las reacciones nucleares. Es decir, fíjense, la ciencia opera una construcción material y esa construcción material es, en un sentido secundario, social, en el sentido de que es a partir de este momento cuando la sociedad puede orientar que los científicos, pues por ejemplo iraníes, tengan que fabricar uranio enriquecido o no, pero si la sociedad puede orientar ese vector de que hay que investigar por este camino y por este otro no, es porque la ciencia previamente, ya como si dijéramos, ha puesto los cimientos para que eso sea posible. Así como recíprocamente, si la ciencia ha podido poner esos cimientos es porque se ha basado en técnicas que ya estaban dadas. Hay, como si dijéramos, una dialéctica entre la ciencia y la sociedad muchísimo más compleja, pero siempre teniendo como base que la construcción
de la ciencia y de los objetos científicos es primariamente material, y solo en un sentido secundario viene la parte social. Siguiendo con el ejemplo del plutonio 239, este elemento, que no existe en la naturaleza, pero que ha sido generado por los científicos, es una construcción material, y a partir de ahí se puede decir que es social, pero no es libre. Está limitada por las propias propiedades de la materia, en este caso el uranio, sobre el cual los propios científicos han operado, y una materia que opone sus resistencias, tiene sus líneas morfológicas estables y que no puede los científicos manejarlo tal cual quieran. Quiero decir, los científicos el uranio pueden transformarlo en otra serie de elementos pesados, pero no pueden transformarlo en el elemento que quieran, por mucho que quieran. Ahora bien, la pregunta que sigue abierta es con la que di comienzo a estas clases. ¿Cómo es posible que la ciencia dependa, por tanto de la cultura y sin embargo produzca resultados tan sólidos? La mayoría de sociólogos de la ciencia, como ya he comentado, dan una respuesta totalmente minimizadora del papel del mundo. Así, por ejemplo, dentro del programa fuerte de la sociología de la ciencia y también dentro del programa empírico, uno de ellos, Harry Collins, dice lo siguiente, y cito textualmente: «El mundo juega un pequeño o inexistente papel con respecto a la construcción del conocimiento científico». Y sin embargo, cabe decir que el mundo sí que constriñe y sí que codetermina el conocimiento científico que es accesible y que se puede construir. El ejemplo es el que les he puesto de los neutrinos solares. Todo apuntaba a que el experimento tenía que salir bien y tenían que detectarse todos los neutrinos solares, y solamente se detectó un tercio, pese a las expectativas sociales. A mi juicio, la sociología del conocimiento científico, que concibe a la ciencia como una especie de golem, y esta metáfora es una metáfora muy bonita, porque el golem, como ustedes saben, es un gigante con una gran fuerza, pero que tiene unos pies de barro, y que curiosamente en la tradición judía la palabra que llevaba inscrita en la frente era verdad. Harry Collins dice que la mejor comparación que se puede hacer con la ciencia es con la del golem, un gigante con una gran fuerza que cree que ha descubierto la verdad, que como el golem lleva inscrita en la frente la palabra verdad, el golem, si recuerdan, se activaba o se ponía vivo cuando el brujo o mago judío le susurraba a su oído Ezet, que creo que es la palabra judía que quiere decir verdad. Y entonces el golem se activaba y empezaba a funcionar. Y sin embargo ese golem era estúpido, no era consciente de sus limitaciones. Unas limitaciones que los sociólogos vienen supuestamente a señalar. Pues bien, a mi juicio, aciertan los sociólogos al invertir la relación habitual entre conocimiento y naturaleza y señalarnos que el conocimiento científico es una construcción. También aciertan al señalar, y esto lo he ido señalando a lo largo de estas clases, pues que la mayoría de descubrimientos científicos son procesos constitutivos, no son procesos manifestativos. Es decir, que el descubrimiento del oxígeno, del que ya hemos hablado, no es una revelación puntual, como si el oxígeno hubiese estado allí esperando a que Lavoisier o Priestley lo descubrieran, sino que el oxígeno es indisociable de la campana de Lavoisier y de los diversos cursos operatorios que llevan a su descubrimiento. Y que una vez descubierto, esos procesos constitutivos científicos tienen una peculiaridad, y es que se extienden en el tiempo tanto hacia adelante como hacia atrás, en el sentido de que una vez que se ha descubierto constitutivamente el oxígeno, estamos obligados a pensar que ha habido oxígeno desde el comienzo de los tiempos. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Y aquí es donde nos empezamos a separar de la sociología del conocimiento científico. Pues que la sociología del conocimiento científico, como ya he repetido, carece de los instrumentos gnoseológicos y en particular ontológicos para dar cuenta de cómo se puede pasar de esos fenómenos subjetuales a las esencias o estructuras objetivas y de esa forma abrir paso a un hiperrealismo. Es curioso porque, a diferencia de Harry Collins, Bulgar, el compañero de Latour, en algún momento sí que creo yo que llega a darse cuenta de que existe algo así como esas operaciones de neutralización, que son las que pondrían los componentes subjetuales aparte, y que si son capaces de, como si dijéramos, de segregarlos, es cuando estamos ante verdaderos teoremas científicos. Él dice, y cito textualmente:
La presencia o ausencia del agente, el grado en que el científico está involucrado en el trabajo de la representación, se encuentra estrechamente vinculado a la solidez ontológica del objeto. Para Bulgar, cuanto más consigue el científico separarse de la representación, más solidez ontológica gana el sujeto. Eso en el fondo es lo que nosotros llamamos los procesos de neutralización de las operaciones. El problema es que él es incapaz de salir de su marco ontológico y entonces acaba diciendo que el resultado de esos procesos de separación e inversión es que el discurso construye sus objetos. Es decir, de nuevo caemos en el textismo. Puro teoreticismo. ¿En qué sentido? Pues él viene a decir que, por ejemplo, cuando los radiotelescopios observan un trazo o una interferencia inusual, que se empiezan a repetir las observaciones en el observatorio en el que se esté, al mismo tiempo se avisa a otros observatorios para que realicen las mismas, se hacen estudios, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de neutralizaciones de las operaciones que empieza a haber para que no sea una aberración del aparato, para que no dependa del científico que está en ese momento realizando las observaciones, para así poder determinar que lo que se está observando, por ejemplo, es un púlsar o una nueva estrella, pues él señala que lo que está sucediendo es que mientras los científicos van escribiendo pues, sus gráficas, sus artículos, ese discurso, esos papeles, son los que están construyendo el púlsar. Es decir, para él son los propios artículos científicos, la literatura, lo que está determinando la existencia de los objetos científicos. No se da cuenta de que la literatura no es más que el resultado final, que lo que está determinando esos objetos científicos no son las letras, sino que son las propias operaciones que están antes. Es curioso porque el primero que se ha dado cuenta de esto ha sido Bruno Latour, y a partir de los años 90 empezó a renegar de su famoso libro de la vida en el laboratorio, empezó a renegar de la mayoría de sus compañeros sociólogos, los cuales a su vez también empezaron a renegar de él, y la cosa acabó en que Latour dijo que la sociología del conocimiento científico está estancada y que lo que toca hacer ahora es filosofía, y que toca hacer ontología. Latour lleva desde el año 2000-2002 haciendo ontología, y curiosamente una ontología en la cual su gran enemigo es que hay que superar la distinción naturaleza-cultura. Hay que añadir una tercera clase más. Él no habla de tercera clase, él dice que hay que, y ahora voy a poner algún ejemplo, que hay que concebir como que nos tenemos que salir de, él pone de dos ejes, que hay que evitar hacer una representación en dos ejes y que hay que añadir un tercer eje, dice. Lo cual a nosotros nos suena mucho. Quiero decir que cuando uno lee un libro de Latour y ve que de repente tiene un libro, tiene un dibujo, un gráfico en el cual marca dos ejes, un eje vertical que es la naturaleza, otro la cultura, y dice que hay que añadir un tercer eje para ver cómo las construcciones científicas se van moviendo desde el eje de la naturaleza al de la cultura y van independizándose, es decir, acercándose a una especie de tercer eje, pues en cierto modo estás diciendo, se puede todo eso reconstruir desde nuestras coordenadas, de que él sin darse cuenta se ha percatado de que existe un tercer género de materialidad. Y voy a intentar explicar cómo lo ha hecho. Su respuesta, que a mí me parece la más sensata, aunque a los sociólogos les parece que dicen que lo único que hace Latour es enmarañarles, ahora hablándoles de ontología, de Hegel, pues de Marx, que todo eso que él está haciendo ahora, que no es más que por llamar la atención, de hecho el propio Pierre Bourdieu le llamaba, pues eso, le decía que era uno de los principales fantoches de la sociología francesa que había, pues a mi juicio es interesante. Latour ha tenido grandes polémicas con David Burke, con Harry Collins, con el propio Steve Bulgar a propósito de esto. Él sostiene que hay que empezar a ver que no solamente hay naturaleza y cultura, que no solamente estamos nosotros y las cosas inanimadas, sino que hay lo que él llama agentes no humanos. Empieza a llamar, él dice que hay que salirse del dilema sujeto-objeto, incluso de la distinción naturaleza y sociedad, que en verdad hay más que objetos y sujetos, que hay más que naturaleza y sociedad, que hay una especie de tercer clase de lo que él llama actantes, en un término pues, muy típico de la filosofía pedante francesa. Estos actantes estarían, como si dijéramos, a medio camino entre la naturaleza y la cultura, continuamente moviéndose entre uno y otro, y dando lugar, como si dijéramos, a una tercera clase. El ejemplo que él pone es muy bonito,
y es a propósito de unas investigaciones que hicieron científicos franceses sobre la momia de Ramsés II. Y salió publicado en los años 97, creo recordar que fue, que Ramsés II había muerto de tuberculosis. Y él escribió un artículo en el periódico donde decía, ¿cómo puede haber muerto de tuberculosis si la tuberculosis se descubre en 1870, la descubre Koch, y Ramsés es anterior? No puede ser. Decía, aquí hay un anacronismo. Claro, todo el mundo se le echó encima, y él intentó explicar que cuando él decía que Ramsés no podía haber muerto de tuberculosis, porque es como decir que los egipcios se mataban con metralleta. Pues no puede ser porque la metralleta no existía hasta entonces. Empezó a elaborar una teoría. Esa teoría es interesante. Él dice que efectivamente, en el momento en el cual Koch descubre la tuberculosis, estamos obligados a empezar a creer, pues, bueno, como Pasteur, en los microbios, que aunque nosotros no los veamos, hay ciertos dominios del mundo que están poblados por esta especie de sustancias que son las que nos causan las enfermedades, o el yogur. Y como él dice, yo cada vez que me como un yogur, por supuesto que creo que estoy dándole la razón a Pasteur. Pero eso no quiere decir que podamos decir que Ramsés murió de tuberculosis sin pensar un poquito más. Y él dice, ¿cómo se puede decir que Ramsés murió de tuberculosis? Invitaba a los científicos que decían eso a que se lo demostraran. Y el argumento decía, no pudo morir porque en el Antiguo Egipto no existía la tuberculosis. Él les añadía como ejemplo lo siguiente. Les decía, no les voy a pedir tanto. Demuéstrenme simplemente que la ley de Ohm, que ya saben que es que la resistencia es igual al voltaje partido por la intensidad, es verdadera. Y entonces los científicos le decían, pues es muy... Y le decían, inténteme usted demostrarla en el centro de África. Y claro, los científicos le decían, pues es muy fácil, usted coge, dice, un voltímetro, un amperímetro, un potenciómetro, y entonces le decía al autor, ¿ves? Es que sin un amperímetro, sin un voltímetro y sin un potenciómetro, eres incapaz de probarme la ley de Ohm. Es decir, necesitas hacer algo más. Y claro, a él le toman, generalmente los que no son de su gremio, pues como que está loco, pero tiene su sentido. De hecho, él dice, se puede sostener perfectamente que la ley de Ohm, resistencia igual a voltaje partido por la intensidad, es en principio aplicable de forma universal, pero intente usted demostrarla en la práctica sin un voltímetro, un amperímetro y un potenciómetro. Lo mismo pasa con Ramsés. ¿Cómo se demostró que Ramsés había muerto de tuberculosis? Lo primero que hice, se tuvo que coger a la momia y se la tuvieron que llevar en un avión a París, donde, por cierto, si ustedes ven las fotos en internet, son muy bonitas, porque fue recibido con honores de jefe de Estado. Entonces se le ve cómo están allí, pues creo que era Chirac que le está recibiendo, y entonces pues como si fuera un jefe de Estado, vamos, un jefe de Estado antes de que existiesen los estados, prácticamente, pero allí está siendo recibido. Dice, han cogido a la momia, y para que puedan demostrar que tiene tuberculosis, fíjense, se la tienen que traer a París, y la tienen que meter dentro de un laboratorio, y la tienen que meter dentro del campo. Fíjense, todo esto es lo que nosotros siempre decimos, de que no hay diferencia entre la ciencia y la realidad, sino que lo que la ciencia hace es ir incorporando partes de realidad. Pues Latour viene a llamar la atención sobre lo mismo, entonces es muy interesante irle recuperando, reconstruyéndole nosotros. La momia, al llevarla y meterla en un laboratorio de París, habían podido ya meterla como un propio término a estudiar dentro de los laboratorios. No porque la ciencia se pudiese aplicar directamente a la tumba de Ramsés II en Egipto, es necesario que esa parte de realidad se meta dentro de la ciencia. Y entonces ahí sí, se le hacen los análisis, con microscopios, se sacan muestras y efectivamente se encontró que había restos del bacilo de Koch. Entonces, esto es lo que está llamando continuamente la atención Latour. Y es el mismo ejemplo que nosotros muchas veces hemos discutido del escenario precámbrico, que en cierto modo también es una construcción, o del enjambre de estrellas que percibe un radiotelescopio, que también es una construcción. Es decir, las ciencias van incorporando partes de esa realidad imperfecta que está a medio hacer y a través de sus aparatos van contribuyendo masivamente a los procesos de constitución de esos nuevos objetos científicos. El problema que tiene Latour es que él, lógicamente, no ha llegado todavía a dar pues, con esa idea de que esas nuevas entidades científicas que construyen las ciencias pues, pueden ser esencias o estructuras terciogenéricas que una vez construidas pues, han de ser reconocidas como que son persistentes e independientes.
Es decir, que han existido siempre, que existen y existirán, salvo que puedan ser otra vez reconstruidas en términos de otras. Entonces, es interesante, ya digo, retener esa idea con respecto a la construcción social, y con esto finalizo el primer análisis de este principio. Es interesante, ya digo, guardar en la memoria eso, que la construcción social no es peligrosa, siempre y cuando se entienda que es un efecto derivado de una construcción material previa. Claro, esto requiere mover ontología, requiere recuperar debates filosóficos que actualmente no gustan. No se les puede hablar de ontología a la mayoría de filósofos analíticos de la ciencia, y los sociólogos no quieren. Pero es interesante el hecho de que un sociólogo de la ciencia tenga que volver hacia atrás y empezar a rescatar cuestiones de carácter, ya digo, fundamentalmente ontológico. Analizaré ahora el segundo principio. El segundo principio de la sociología del conocimiento científico, después del constructivismo social, era el del relativismo. El tercero le analizaré en la siguiente clase, que es el del naturalismo. El relativismo. Fíjense, cuando empezó este auge de la sociología del conocimiento científico en los 70, David Bohr se marcó una serie de puntos metodológicos que debería respetar un sociólogo de la ciencia para hacer bien su trabajo. Era lo que él llamaba el programa fuerte. Bueno, pues yo lo que voy a intentar señalar son los puntos débiles del programa fuerte. ¿Cuáles eran las normas a las que debía tenerse un buen sociólogo de la ciencia? En primer lugar, debía aceptar que había una causalidad social, o dicho de otra manera, que las creencias de los científicos estaban determinadas por la sociedad. En segundo lugar, debía ser imparcial, es decir, no debía mostrar ningún tipo de respeto ante los contenidos verdaderos o los contenidos falsos de la ciencia. Debía ponerlos en el mismo rasero, al mismo nivel. Esto tiene que ver con el principio de simetría, que está en tercer lugar. Un principio de simetría que a mi juicio es la madre del cordero, y que dice lo siguiente. El principio de simetría, como regla metodológica básica de esta sociología que empieza en los años 70, afirma esto. Los estudios de la ciencia han de ser simétricos en el estilo de sus explicaciones. Los mismos tipos de causas sociales, se entiende, han de explicar las creencias verdaderas y las creencias falsas. Es decir, tendríamos que permanecer alejados de la idea positivista e internista de que las explicaciones sociológicas, psicológicas, políticas, etc., solo serían pertinentes para explicar el error, pero nunca la verdad. La simetría es la madre del cordero. Lo que está diciendo es que la sociología clásica, que era una sociología del error, es decir, ¿cuándo entraban a jugar un papel los sociólogos en la historia de la ciencia? Para mostrar cuándo no se habían construido verdades científicas. Caso Lysenko, y entonces estudiaban los factores sociales que pudo haber en la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Claro, lo que estaba planteando Bohr era la muerte de la sociología del conocimiento científico en cuanto a sociología del error. Lo que estaba él defendiendo es que larga vida a la sociología de la verdad. Dicho de otra manera, el estatuto de verdad para los sociólogos se decidiría socialmente, y por lo tanto, tanto cabe una sociología de los errores científicos como de las verdades, porque no se puede decir que según ellos, que cuando los científicos aciertan es porque han conseguido segregar los factores sociales, y que cuando fallan es por culpa de los factores sociales. Para ellos, tanto la verdad como la falsedad estaría mediatizada por estas creencias sociales, su ideología, su pertenencia a una clase social, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene la simetría? La simetría tiene dos consecuencias fundamentales. Cuando los sociólogos de la ciencia simétricos se encaran con el resto de ciencias, surge el relativismo. El relativismo que yo precisamente quería conjurar. Pongo un ejemplo. En Estados Unidos, donde está muy en boga el debate sobre el diseño inteligente, como en un artículo en el Cato Web ha señalado el Lino Camprubí, pues los defensores del diseño inteligente llamaron a declarar a Steve Fuller. Steve Fuller es uno de los grandes sociólogos del conocimiento científico norteamericanos. En el juicio, él declaró que la teoría del diseño inteligente y la teoría de la evolución estaban al mismo rasero. Cuando le preguntaron por qué, dijo, es que ambas son teorías.
Fíjense el teoreticismo de la respuesta. Para él, ¿qué es lo distintivo de la ciencia? Hacer teorías. Y tan teoría es el diseño inteligente como la teoría de la evolución. Claro, vete tú a explicarle que la teoría de la evolución está enquisada con una serie de cursos relacionados con las técnicas ganaderas de selección artificial, etcétera, etcétera, que permiten, y sobre todo, bueno, actualmente, esto en la época de Darwin, actualmente, pues claro, está con la genética funcionando continuamente. El problema es que para estos sociólogos la génesis social del conocimiento vicia por completo su validez. De tal forma que sucede lo siguiente. Para ellos, teoría de la evolución y diseño inteligente están a la misma altura. Pero fíjense en el argumento que se les puede dar. Precisamente se le podría decir a Stifler, el hecho de que seas incapaz de distinguirlos es lo que prueba que la escala sociológica no es la más adecuada para analizar la ciencia. ¿Por qué? Si los propios científicos son capaces de distinguir entre el diseño inteligente y la teoría de la evolución y tus coordenadas te impiden distinguirlas, es porque tus coordenadas no son lo suficientemente potentes. O dicho de otra manera, en el momento en el cual tú estás aceptando la tesis de simetría, estás perdiendo toda tu herramienta crítica para intentar analizar por qué la teoría de la evolución es una teoría aceptada y por qué la teoría del diseño inteligente no lo es. O dicho de otra manera, el análisis sociológico tiene para ellos la misma vigencia para dar cuenta de una verdad científica que de una falsedad. Muy bien, pero eso que a ellos se les aparece como una ventaja es en verdad una tara. Si tiene la misma vigencia para dar cuenta de la verdad que de la falsedad, es que es demasiado grosero, que es incapaz de distinguir. Si fuese una escala suficientemente fina, que precisamente sería la escala gnosiológica, debería ser capaz de dar razón por qué diseño inteligente y teoría de la evolución no están situados al mismo peldaño. El problema, claro está, que su incapacidad para distinguir el darwinismo del diseño inteligente tiene mucho que ver con el virus del teoreticismo que ya he señalado. Para ellos lo que hace que una cosa sea o no sea ciencia es que sean teorías, poco más. ¿Y qué pasa cuando aplican la simetría a su propia ciencia, a la sociología? Entonces surge la que es la cuarta tesis o el cuarto punto fuerte de su programa metodológico, que es lo que se llama la reflexividad. Ellos dicen, no solamente hay que estudiar, hacer sociología de la física o hacer sociología de la biología, hay que hacer también sociología de la sociología. Bueno, el problema es que ellos no lo han hecho. Se lo han marcado como objetivo, pero en ningún momento han hecho sociología de la sociología. Sería interesante, pues, por ejemplo, estudiar cómo a lo mejor se han ido proponiendo ideas cada vez más descabelladas para así mediar en el ámbito de los estudios sociológicos de la ciencia. Puede ser. O qué tipo de sociólogos han ganado más prestigio o más autoridad y por ello están decidiendo la investigación que se hace en sociología de la ciencia. Quiero decir, darles de su propia medicina. Curiosamente, ellos no. Ellos son totalmente antirrealistas con respecto a la ciencia, pero profundamente realistas cuando se habla de la sociedad. Quiero decir, ellos te cuestionan que existan los átomos, que existan las reacciones nucleares. Ahora, ellos pueden hablar de la sociedad con mayúsculas y de los factores sociales y de los grupos sociales sin cuestionar nada. Es decir, lo que están cambiando es la physis por la polis. Son totalmente antirrealistas naturales, pero furibundos realistas sociales. Bien, se les podría decir, ¿por qué, ya que intentas relativizar todo, no relativizas también tus propios marcos sociales? Es decir, no tiene sentido que desmitifiques la ciencia natural y luego mitifiques la sociología. El único sociólogo que se ha adentrado por este camino es Steve Bulgar, el compañero de Latour. Ahora, lo ha hecho de una manera muy divertida, se la cuento. Él dice que hay que apostar por la etnografía de la ciencia, que era, si se acuerdan, esa cuarta y última oleada de la sociología de la ciencia. Es decir, hay que ser puramente descriptivos. Ir al decir, pues, lo de la pipeta, que vemos a un sujeto que coge un aparato que lo transporta de un lado a otro del laboratorio y cae una cosa que tiene forma de líquido. Nada más. Así evitaríamos tomar partido por nada. Seríamos absolutamente simétricos.
Y algo igual habría que hacer con la propia sociología de la ciencia. Él lo que propone es que habría que explorar nuevas formas literarias. Es decir, el sociólogo de la ciencia, después de haber desmitificado la ciencia natural, en el último capítulo de repente insertaría párrafos de una novela, o metería un diálogo, o interpelaría al lector. Se trataría de causarle al lector espanto, para que empiece también a desconfiar del propio sociólogo. De hecho, cuando escribió el libro con Latour es que el que hizo el trabajo sucio, se metió en el laboratorio. Bulgar fue el que metió la parte de sociología de la ciencia. Y el final del libro se lo hicieron quitar los editores. Bulgar quería poner el final del libro lo siguiente: después de haberles contado todo esto, estoy hablando con palabras de Bulgar, hemos de decir que no existe el laboratorio donde se hizo la investigación, que no existe Jonas Salk, que es el que ha firmado el prólogo y es el director del laboratorio de investigación, que ni siquiera existe Bruno Latour y que yo tampoco existo. Es decir, lógicamente no le dejaron publicar eso. Él lo quería hacer, pues eso, como ser reflexivo a más no poder, desmitificar también la sociología, intentando hacer convencer al lector de que el que había escrito el prólogo, que era el director del laboratorio de biología, ni siquiera existía, que el laboratorio donde se había hecho el estudio ni siquiera existía. Bueno, esto es en lo que está ahora Bulgar. Bulgar está ahora en esto, explorando nuevas formas literarias. Ahora, la respuesta que se le puede dar es, creo, la mejor la ha dado el sociólogo Lamo de Espinosa, analizando en un artículo esto, y dice: si las palabras ya no refieren a cosas, si el discurso sobre el discurso tampoco puede tener referente objetivo, dado que unos y otros son tan solo ilusiones, construcciones sociales, entonces solo el silencio parece legítimo. Es decir, si nos embarcamos por este camino, como dice también a su vez Ana Rioja, esto está marcando la defunción de la propia sociología de la ciencia en cuanto ciencia humana, y por lo tanto lo mejor que podrían hacer es callarse. A mi juicio, este radicalismo reflexivo de Bulgar es un radicalismo reflexivo de salón. Sirve muy bien como una pose de cara a sus propios sociólogos, pero él en el ejercicio no se lo está tomando, yo creo que no se lo puede tomar en serio. No se lo puede tomar en serio porque si verdaderamente se lo tomase en serio, no tendría sentido que en sus libros dedicase los primeros capítulos a hablar de la ciencia. Debería empezar quizás por el final, cuestionar todo. El análisis del naturalismo, que es el tercer y último principio, queda para la siguiente clase.